Bienvenidos a la clase de Arte de Toledo, vídeo número 7 del segundo cuatrimestre del curso 2020 de los centros de mayores del Ayuntamiento de Toledo. Hoy vamos a hablar de la puerta de Alfonso VI, catalogada en el siglo XX, atribuida al reinado de Abd-ar-Rahman III. Como las clases anteriores, lo que hacemos es análisis de las obras de arte. Comenzamos siempre analizando tres grandes apartados: el apartado mirar, el apartado identificar y el de interpretar. Mirar, en este caso, como no podemos ir presencialmente al lugar, a través de la imagen miramos la obra. Nos fijamos en este caso de la puerta de Alfonso VI, nos fijamos en la puerta. No solamente una de las fachadas, sino todas las fachadas. A ser un edificio arquitectónico, es conveniente mirar la parte norte, la parte sur, la parte este y la parte oeste, siempre y cuando lo podemos descubrir. Intentar también, en este apartado, identificar por las fechas. Ya hemos dicho siglo X, es una arquitectura, un edificio dentro de la muralla toledana, y el posible autor, que en este caso desconocemos, el arquitecto o arquitectos, en concreto Alarifes. Como sabéis, el apartado mirar es acercarnos, un acercamiento a corto plazo, a priori, sobre el edificio, en este caso de la puerta Alfonso VI. Lo que más interesante, en donde nos detenemos mucho más, es en el apartado identificar. En este caso siempre tratamos de entender el tema en que podemos contextualizarlo. Por supuesto, al tratarse de una arquitectura, es figurativa, vemos los elementos arquitectónicos. Sería el tema relacionado en este caso con las puertas de murallas. Haremos un repaso sobre la historia, un recorrido de las puertas de muralla anteriores a nuestra puerta de Alfonso VI del siglo X. El contexto histórico, volvemos a la ciudad, la época árabe, no solamente de Al-Ándalus, de la península, en este caso en el siglo, haremos un repaso de todo el tiempo desde el siglo XI, del 711, el siglo VIII, hasta 1492, siglo XV, con la conquista del reino nazarí por parte de los reyes católicos. Haremos el contexto de lo que es la civilización árabe, el imperio y la expansión. Después nos centraremos en realidad en la Toledo árabe, los diferentes periodos. A continuación hablaremos de la historia del edificio y también de la transformación de la ciudad en los distintos barrios de la ciudad, gracias al periodo artístico en que está encuadrada la puerta Alfonso VI, la construcción de Abd-ar-Rahman III, cuyo reinado va a ser del 929 hasta su muerte, el 961, siglo X. El lenguaje artístico que replantea aquí, hablaríamos del arte árabe, y por último ya iríamos, una vez que hemos identificado paulatinamente, con detenimiento, cada uno de estos grandes contextos, ya tenemos autoridad para poder valorar, interpretar en su medida justa, porque conocemos el contexto en que este edificio se ha elaborado. Haríamos una valoración, por lo tanto, de esta gran, magnífica edificio arquitectónico.
Atendiéndonos al apartado de mirar la obra, ¿qué es lo que vemos? Esta es la fachada norte, la más identificativa, por otro lado, de la puerta de la muralla, y vemos pues que es una puerta de acceso a la ciudad, al recinto urbano, al casco histórico, claro, de manera singular. No se parece a otras puertas. ¿En qué lo podemos constatar? En diferentes detalles que, aunque ahora no nos vamos a detener en analizarlos, sí lo haremos un poco más adelante, ¿no? Bueno, está edificada por distintas fábricas. Lo vemos el primer cuerpo, que sería este cuerpo, que se disponen sillares de granito superpuestos en distintos formatos. Lo vemos aquí. Son sillares cuadrangulares, rectangulares, y tenemos que son desiguales. Por lo tanto, todo induce a que sean seguramente, bueno, probablemente, ya lo sabemos, reutilizados de periodos históricos anteriores. Estamos hablando que es una puerta catalogada del siglo X. Ya en la ciudad habían estado los visigodos y los romanos. Por lo tanto, incluso los carpetanos de la época ibérica. Por lo tanto, estos sillares son reutilizados, visigodos que a su vez reutilizaban de los edificios romanos. Por lo tanto, son sillares de granito de distintos formatos, más cuadrado, más alargado, más estrecho, o sea, para formar lo que son los cimientos, por decirlo así, del primer piso del edificio. Incluso realmente también pieza de granito que a través del salmer del arco que cierra, que es quizás otra de las singularidades de este gran edificio, que en otras puertas árabes o otros edificios arquitectónicos de esta época no se encuentra. Como está descontextualizado, no entendemos, no se sabe el porqué de esto. Podríamos intuir que serían por las fuerzas de la propia puerta, del dobelaje de la puerta, pero como sabemos por otros contextos de otros edificios de la misma época, no se sustenta que un arco de herradura de carácter musulmán se utilice en el arranque del salmer, que son estas dos piezas antes del arranque de lo que es el arco, este dintel alargado. Bueno, el segundo y el tercer alzado, es decir, hasta aquí, y esto último, lo que son las almenas, está construido en ladrillo. Podemos ver cómo se está utilizando también en el arco, ligeramente peraltado, de medio punto, circular peraltado, enmarcado por un alfiz. Todo el dobelaje son de ladrillo, igual que los dos arcos continuos a este arco central, flanqueado por arcos ojivales de herradura, igual con un alfiz totalmente de ladrillo. Y la parte de arriba ya son las mamposterías, los mampuestos, muy característica de la arquitectura árabe. ¿Qué son los mampostos o la mampostería? Se utiliza piedra reutilizada igualmente, pero sin labrar, con distintas formas, y hileras que van encintando con hileras de ladrillo, que estamos viendo aquí. Por eso se llama mampostería. Y luego lo que son los ripios, que son pequeñas piezas también de tipo cantos rodados, incluso restos cerámicos de alfarería, de piezas alfareras, que se están utilizando para que se unan las distintas mampostos. Por lo tanto, debido a la ornamentación, sobre todo en ese tercer piso, lo que estamos viendo que realmente tiene una finalidad defensiva, más que una puerta de acceso. Es su carácter defensivo. Por supuesto que tiene también la función de acceso al interior de la ciudad, pero defensiva. ¿Por qué? Sobre todo por los vanos, esta hilera de vanos, de ventanas, las almenas
que sirve de protección en la azotea y la comunicación de este paño. En fin, en el apartado mirar, como os digo, nos hemos detenido brevemente en lo que es la puerta. Bueno, aquí tenemos el postigo de acceso del alcaide, de acceso que era el protector de la puerta, que vivía ahí con la vivienda. Aquí tenemos también las saeteras en el interior del arco de medio punto del segundo piso, que son para, en caso de necesidad, este carácter que estamos diciendo defensivo, en caso de necesidad, con el arco y las saetas, por eso se llaman saeteras, que son ventanas circulares abocinadas hacia el interior para disparar y proteger lo que es cualquier ataque hacia la ciudad. Continuamos. Vemos también otras instantáneas. Aquí estamos viendo la parte oeste, que también se identifica por desigual, ¿no? El apartado de la vivienda con las 3 ventanas. Tenemos en el medio el arco de herradura y 2 arcos. También, en este caso, de medio punto, de ladrillo. Y todo esto es de mampostería. Aquí tenemos el acceso a lo que es la plaza delante del Cardenal. Esta es la otra fachada que habitualmente pasa desapercibida. Al haber tan poco espacio, tampoco se ha podido hacer una fotografía con cierta perspectiva desde la calle. Ya sabéis que esta es la calle que iría por aquí. Esta es la puerta que está aquí, la calle de Alfonso VI actualmente. Igualmente vemos primer tramo de sillares reutilizados y luego ya la mampostería y el dobelaje de ladrillo. Es distinta a la anterior. Vamos a continuar. Ahora iríamos al gran apartado de identificar, que es el apartado con el que tenemos que analizar realmente la obra, los detalles y contextualizarla para poderla valorar por último con mayor detalle. Bueno, por un lado tenemos el análisis de la obra, el mecenas, quién promueve esta obra, esta arquitectura, esta gran puerta de muralla. El tema en este caso nos tendríamos que centrar a la historia, como os digo, de las murallas, de los cercamientos de las ciudades, hasta la época que estamos hablando, siglo X, ¿no? El lugar donde se encuentra, de todos conocidos, la técnica, incluso las dimensiones, el análisis estructural, podemos decir así, de este espacio tan singular. Iríamos dentro del contexto B, que es la época, que es el contexto histórico dentro de la expansión musulmana, las características del arte árabe, que conocemos cómo está integrado dentro de la puerta de acceso, brevemente la historia de Tula o Toledo musulmán, los grandes periodos, las distinciones de estos grandes periodos, el lenguaje artístico y por último, como os digo, la valoración. Pues comenzamos con el apartado identificar. ¿Qué vamos a identificar primero? El mecenas. Como os he dicho, fue construida durante el periodo, el reinado de Abderramán III. Nace en el 891, pero no accede al poder hasta el 912 y terminará con su muerte, finalizará en el 961. Se puede decir que es un periodo muy característico de consolidación del califato de Córdoba. Estamos hablando del siglo IX y siglo X, finales del siglo IX hasta prácticamente segundo tercio del siglo X. ¿Por qué sabemos que manda a construir, aparte de que va a mandar rehabilitar la muralla y también el acceso a la puerta? Debido a las rebeliones y las trifulcas
constantes que había en la ciudad, Abderramán III, esto es una recreación de quién era el carácter guerrero de Abderramán, llegará a la ciudad, se asentará en el Cerro del Bú, ya sabéis, donde el río Tajo, y sitiará durante varios meses a la ciudad. Luego, finalmente, entra en Tula y Tula, acaba con los rebeldes corruptos de la ciudad y todo el desorden. Impone, de alguna manera, su poder sobre la ciudad. Repara todas las murallas de la ciudad que había sitiado. Recordar que sitia en el Cerro del Bú y que entra por el único puente que había en Toledo, que era el puente de Alcántara, el puente romano. No había más puentes, no estaba el puente San Martín, que es posterior al 14, ni el del Baño de la Cava de Barcas, que fue posterior, en el 13, ¿vale? Sino solamente teníamos el puente de Alcántara, que es por donde entra y por eso sitia la ciudad desde el Cerro del Bú, en la parte sur, para localizar toda la ciudad. Ya sabéis, la orografía de la ciudad facilita al Tajo, por su composición, y el Tondo, un gran foso que no requería muralla realmente en la parte sur, ¿no? Solo en la parte norte, que había restos de esa muralla romana, que sería lo de desde el puente Alcántara, es decir, la puerta de Alcántara, a continuación del puente Alcántara, hasta el norte de la ciudad, que es donde los visigodos también, sobre todo durante el reinado de Sisebuto, en el siglo VII, se había reestructurado y rehabilitado toda la muralla. ¿De acuerdo? Bueno. Abre las puertas defensivas de acceso a la ciudad. Recordad que la puerta de Carlos V o de Bisagra, actual de Bisagra, se va a abrir en el siglo XVI, en épocas del emperador, y por Alonso Covarrubias, en 1541. Esa puerta incluso se ha barajado de que había allí otra puerta, pero no tenemos todavía constancia de documento histórico que podamos certificar que lo hubiera cuando se hace esa. Sí que estaba esta puerta, la puerta que hoy actualmente conocemos como Alfonso VI, pero que en realidad Abderramán III la va a titular Bab al-Sagra, la puerta que mira a la Sagra. Es decir, conocemos el dato de que va a ser Abderramán III el que manda a los alarifes musulmanes a abrir una puerta de Bab al-Sagra de acceso a la ciudad, una vez que ha controlado y ha renovado el poder político de la ciudad. Aparte de abrir esta puerta, también va a renovar toda la estructura urbana del casco. Es decir, todo lo que conocemos hoy de Toledo árabe, prácticamente podemos decir que es de la época de Abderramán III. O sea, Toledo sigue siendo una Toledo del siglo X. Muy importante, que va a ser uno de los motivos, esos cambios estructurales de calles estrechas, callejones cerrados, callejones abiertos, adarves. Tiene una estrategia militar defensiva de la ciudad. Bueno, en fin, toda esta estructura va a ser Abderramán III el que mande construirla, como estrategia también militar. Y va a poner como valí, como jefe militar y civil, es decir, una especie de gobernador, a Lope Ben Musa, que era talaverano converso. Por eso Lope. Es decir, realmente era cristiano convertido a musulmán, que pasaría a ser lo que sería muladí. Lo veremos más adelante. ¿Quién era Abderramán III? Bueno, brevemente vamos a hablar de Abderramán. Bueno, la situación del Andalus hasta que llega, ya os digo, al acceder al poder en el 912 tras la muerte de su abuelo, el emir Abd al-Ar. Tenía solo 21 años, pero contaba con unas dotes políticas y guerreras muy importantes, que es lo que hace que adquiera mayor poder y sustituya a Abd al-Ar.
va a ser un rey con un gran carácter estratégico militar, aunque también, como todos, va a vivir en esta época diferentes derrotas. Os he puesto ejemplos de Osma, en Soria, en Simancas, frente al rey cristiano Ramiro II. Pero también va a lograr no solamente derrotas, sino notables victorias, que van a convertir al reino de Al-Ándalus, recordad que estamos hablando el territorio ocupado en la península por los árabes, va a ir cambiando. Desde que entra en el 711 en el río Guadalete o Barbate, llegan prácticamente hasta Asturias. Recordad que es el periodo que se conoce por Reconquista a partir de la gran batalla de Covadonga en el 722. Estamos hablando 2 siglos después. O sea que el avance cristiano por el norte prácticamente conquistado. Por eso hacen razias para tratar de sumar territorio al Andalus. Que ya os digo que algunas derrotas conocidas, la de Simanca o la de Osma, frente al rey cristiano Ramiro II, que había conseguido unir también los territorios cristianos. Entre otras ciudades que va a derrotar va a ser a Toledo, Badajoz, Zaragoza. Acordaros de la Alfajería, una obra maravillosa. También, incluso en África, consigue llegar al norte, conquistando, entre otras ciudades, Ceuta, Melilla y Tánger. Bueno, aquí tenemos un busto, una imagen que os he puesto de Cadrete, Zaragoza. Busto de Hernando Ortiz, dedicado a Abderramán III como gran conquistador. Se inauguró el 14 de junio del 2016. ¿Qué hizo en Toledo Abderramán III? Yo os he dicho reformas urbanas, cambiar realmente la estructura, los restos de la estructura que nos había quedado visigoda y romana. Aquí os he puesto también las 6 iglesias mozárabes que contábamos: Santa Eulalia, Santa Justa y Rufina, San Marcos, San Torcuato, San Sebastián y San Lucas, que aún están restos arquitectónicos, y otras iglesias que habían desaparecido posteriormente. Santa María de Alficén, que sería donde estuvo también el antiguo, ya veis que es parte de la muralla, la parte abajo, yendo hacia la senda, ahí estaba, donde luego se construyó más adelante el convento de los Carmelitas, que después, como todos sabéis, se trasladó posteriormente, a partir del siglo XVI, de la segunda mitad, al actual convento que conocemos de los Carmelitas, que está en la calle de los Carmelitas, en la plaza, subiendo por el Cristo de la Luz, ¿vale? Pues ahí estaba una iglesia, recordar, visigoda, que se mantiene en época árabe por los cristianos viejos, que pasarán a ser los mozárabes, los cristianos católicos visigodos. Bien, la ciudad en que va a dividir se va a estructurar a partir de Abderramán III, todas las reformas que se van a cometer, es decir, en el siglo X. Por un lado tenemos los estamentos administrativos, que van a estar ubicados en el norte de la ciudad, lo que podemos decir desde la plaza, la Medina, del acceso a la Medina, que era Zocodover. Recordar que es una plaza, un comercio dedicado a las caballerizas, venta de caballerizas, no como lo entendemos ahora como un mercado, como un zoco de que se vende tipo martes de todo. No, entonces era en el siglo X, que va a ser Abderramán precisamente el que haga la reforma, pues será Zocodover como lugar para venta de caballos y relacionado con los caballos. Hasta la puerta de Valmardú, que es justo la puerta de Valmardón, que la conocemos ahora, castellanizada, por debajo de la mezquita del Cristo de la Luz. Aparte de esta parte, desde Zocodover hacia abajo, que es la zona de estamentos donde van a estar ocupados por los grandes dignatarios civiles,
ocupando cargos administrativos, vamos a decir, del emir, en este caso y durante el reino de Taifa, ¿no? Por el este abarca lo que es la Alcazaba hasta el Paseo del Miradero, la calle Gerardo Lobo, la calle Venancio y la Cuesta de las Armas. Todo eso era la Alcazaba. Como sabéis, ya no nos quedan restos, a lo largo de la historia se han destruido, y esto estaría localizado, lo que conocemos hoy, por el Arco de la Sangre hacia abajo, hacia el Paseo del Carmen, donde estuvo el antiguo Martes. Toda esa parte, aquí lo tenéis, Argisán. O sea, lo que es la Medina, esto era la Argisán, era el Alcázar, la Alcazaba, todo alrededor. Si vais habéis ido, supongo que sí, en las rutas que hemos realizado a través de los centros de mayores, y sobre todo con la Semana de Mayor, hemos visto en alguna ocasión como en el Trébol, en el bar, se conservan desde la última restauración restos de los muros de esta Alcazaba, de esta muralla de la Alcazaba. Bueno, pues este es el primer barrio urbano, divide a la ciudad por Abderramán III. También vemos aquí esta gran barriada, lo que es la judería, la Medina al-Yahud, que tenía la puerta Bab al-Yahud, que es la puerta de los judíos, que es lo que significa Yahud. Luego tenemos el barrio, en este caso Barrio Rey, que es el barrio de artesanal por excelencia, el barrio también de Al-Handak, de los curtidores, el Davbaghin, que está al río, alrededor de la puerta del río, donde están los baños árabes de las tenerías. Seguimos con los barrios. Bueno, Barrio Norte, ya hemos dicho, abarca desde Zocodover y la mezquita, que ya hablamos el otro día, del Cristo de la Luz, del siglo X. También se corresponde precisamente con el reinado, después, un poquito más después, ¿no? Hemos dicho que es hasta el 961, va a ser con un poquito después del reinado de Abderramán III. Segundo barrio, lo que os digo, la Alcazaba o barrio de Alficén, al este de Sucaldáguar o Zocodover, ya os digo, el mercado, de ahí viene Zocodover, Sucaldáguar, desde el Arco de la Sangre hasta el Ba al-Yahil, que es la puerta de los caballos, hasta las puertas de Ba Alcántara, que os he puesto aquí la puerta de Ba Alcántara, y que es la puerta del puente, y la puerta de Bat al-Zinat, que hoy conocemos por 12 cantos, más arriba, está más arriba de esta puerta si seguimos esta calle. Ya que os he puesto también la imagen que estaba hablando antes, del bar El Trébol. El tercer barrio comercial, lo que conocemos por la Alcaná o barrio comercial, que se ha perdido, se cree que teníamos que tener unas puertas de acceso como ahora mismo aparece en Granada, este tipo de puertas que se cerraban por las noches, perdidas a lo largo de los siglos. Bueno, comprende el espacio alrededor de toda la calle ancha, por eso calle Comercio, hasta el norte, desde la calle Sillería hasta la actual iglesia de San Vicente, porque luego estaríamos hablando del otro barrio de Valmardún. Aparte, también recoge el alrededor de la catedral, hasta la Plaza Mayor, donde está el teatro y donde está el mercado, formado también por alcaicerías o hamán, es decir, comercio especializado. Lo más importante era pues el alcáizar, que es el alcázar, dar cuenta que es el palacio donde va a estar el emir, el gobernador de turno que dirija la ciudad, tanto políticamente como administrativamente. Y la alcazaba realmente es todo dedicado al ejército, a la preparación y los cargos militares.
al servicio del rey. De este barrio de comercial pues tenemos calles con tiendas dedicadas al comercio de la seda, que son productos muy caros, y también se podía comprar madejas que tenían específico con marcha a mano, que es el sello de la casa. O sea, eran productos muy caros porque tenían que pagar aranceles con los que estaban agravados de impuestos. También se vendía algodón, lino, lana, pelo de cabra. De estos restos tenemos nombres como la sal, que era un producto caro también, la pimienta, traída de Oriente. O sea, son productos que no, la cuesta de los pajaritos, en fin, que tenemos de las cordonerías, de los cordones, o sea, centro especializado. Ya os digo que se cerraba. Toda la Alcana estaría formado lo que es la calle Comercio y aledaños, ya os digo, hacia el norte, aproximadamente hasta lo que conocemos por la Plaza San Vicente, ya hacia el sur, que recoge, fijaros, prácticamente la plaza del ayuntamiento, incluso el barrio Tolapzocodó, o sea, calle Comercio, norte, sur, este y oeste. Se cree que terminaría aproximadamente en la Cuesta de la Trinidad. Ahí debería haber otra puerta como esta, parecida, árabe, con el mercado de la Alcana. No hay testimonios de época de cierre. Se supone que sería a partir del siglo XIV cuando hubo esta revuelta, este incendio, y se va a construir lo que es el claustro de la catedral. Otro barrio de Tula. Tula os lo podéis encontrar con H terminada en H o sin H. El Tula es una transcripción cristiana del término árabe Tuila. Bueno, lo que conocemos por alhóndigas. También en la época que eran conocidas como alfondac, de ahí viene el nombre de fonda. ¿Qué eran las alfondac o alhóndigas? Pues eran locales para almacenamiento de comercio de trigo. Al menos se almacenaba, pero también se daba hospedaje, por eso fondas y mesón, que pasaría a ser luego las hospederías, y mesón, que era fonda de comer. A estos comerciantes, mientras iban, almacenabas y regateaban la venta. Casos que tenemos en la ciudad todavía que perduran: en el antiguo Hotel Lino, ya sabéis, de Toledo-Jayo, de la calle Toledo-Jayo. Ahí había, después se construyó el hotel y ha desaparecido, después el banco, etcétera, ¿no? Ahí había una fonda, alfondac. El mesón de la fruta, este caso sí que tenemos, estaba localizado en el barrio San Nicolás y se encontraba donde luego se construiría el Banco de España, también ya sin funcionamiento, en la calle Nueva. Incluso más, el mercado de abastos, donde está actualmente el mercado de abastos, al lado, ya sabéis, en la Plaza Mayor, en el margen sur del Teatro de Rojas. Luego también en lo que que conocemos hoy por la audiencia de la Plaza del Ayuntamiento, que pasó a ser una fonda dependiente de la catedral. Incluso otra documentada en Gerardo Lobo, lo que era el edificio antiguo también de la estación de autobuses. Ejemplos conocidas con testimonios de que existían estas alfondas. Al menos estamos viendo por barrios, lo que da servicio, mercados, también de comercio al por mayor, por decirlo así, de los distintos barrios de la ciudad. Seguimos. Los arrabales. ¿Qué son los arrabales? Bueno, primero son barrios dormitorios. Que estos barrios solamente perdura el nombre, la nomenclatura del arrabal que llamamos, ¿no?, en la parte norte de la ciudad, pero que realmente son distintos barrios. Hay distintos barrios y una zona artesanal especializada. Uno de ellos, Barrio Rey, que como su nombre indica, al servicio del Alcázar, que era el Palacio Real. Artesanos, que de alguna manera su principal cliente va a ser
la demanda a abastecer de materiales y servicios al Alcázar y a la Alcazaba, ¿vale? Comprende lo que conocemos hoy por Barrio Rey, la Plaza de la Magdalena, la calle de las Pescaderías hasta la Plaza Mayor. Todo ese barrio, una manzana completa, que estaba, hay documento, formado por población musulmana de origen bereber, que son los que llegan, entre ellos Tarik, a conquistar la ciudad en el 711. Muchos de ellos eran artesanos, carpinteros, pequeños comerciantes al por menor, lo que conocemos por baja burguesía, como estoy diciendo, servicio de demanda al Alcázar, donde vivía el Cádiz. Y la Alcazaba, pues el palacio y la corte. Dentro del Barrio Rey, arrabal del Barrio Rey, con su propia muralla independiente, se encontraba una mezquita de culto, la de las Tornerías. Sabéis que recientemente, durante este año, se han cometido obras de rehabilitación para volver a darle un uso que hace unos años tenía, ¿no? Esperemos que pronto podamos visitarlas, siempre y cuando la situación lo permita. Bueno, seguía manteniendo el culto musulmán después de la conquista de la ciudad. Es un dato muy interesante porque Alfonso VI sitia la ciudad capitula, no conquista. Decimos conquista, pero en realidad fue Alfonso VI sitia la ciudad. Y tampoco la cita por la puerta de Alfonso VI, sino entró por el puente Alcántara, único puente que había, en mayo de 1085. Esta mezquita se va a mantener. Incluso su religión hasta la época de los Reyes Católicos. Mantiene culto. La planta es maravillosa. Por abajo, la verdad, si no te fijas, está en la segunda planta, que es donde están restos del Mirra y la Qibla. Aquí os he puesto imagen del interior y está como da al segundo piso. Continuamos con los barrios. Ahora de los barberos. Es otro de los barrios o arrabal, no lo olvidéis, la zona sur de la ciudad. Desde la catedral incluye la calle Pozamarco, el callejón San Pedro, la bajada del Barco, la iglesia San Justo, toda esa zona, hasta el final de la muralla. De aquí que destacan pues, los baños Cenizal y Caballel. Bueno, pues en este caso os he puesto imágenes de estos baños maravillosos que ya sabéis que se pueden visitar por medio del consorcio, de momento con las últimas restauraciones. ¿Qué función tenían estos baños? Pues de higiene poblacional del barrio de los barberos, y también era un lugar de reunión social. Cada barrio se cree que disponía de sus propios baños, igual que tenía su propia mezquita de culto. El barrio de los curtidores es la zona que iría más al oeste, debajo de lo que es Al-Yahud, del barrio judío, lo que conocemos hoy por la judería, que comprendería la iglesia San Bartolomé por la calle Santa Úrsula hacia abajo, la plaza Santa Catalina, el seminario mayor, hasta las carreras de San Sebastián hasta abajo. De aquí vamos a destacar que tiene los baños de las Tenerías, prácticamente en la senda, y la mezquita del Salvador, pues parte de la mezquita del Salvador, y esta que la de San Sebastián. Igual, la restauración se puede visitar con el consorcio. El barrio que nos ocupa, que hay que centrar a la Toledo musulmana de Abderramán III, no olvidéis, es el barrio de los Alfares. Le llamamos T. El barrio, como indicamos, pues eso de la cerámica, del barrio de los ceramistas y alfares para cocer
los Alfareros, que es la zona actual que conocemos por el Arrabal, que realmente es el barrio donde se mantiene el nombre, nomenclatura de Arrabal. Y también incluye la Antequeruela. Aquí que van a destacar en estos momentos, pues destacamos la puerta de Bab al-Tafalín, que la tenemos aquí, la puerta del Vado, que es una lástima que siga siendo sin restaurar, la puerta de Bab al-Sagra, no la olvidéis, que es la que estamos analizando en esta ocasión, y el cementerio árabe, que estaba, pues, lo que conocemos ahora por dentro de... Se han encontrado restos de hornos de cocimiento también de la parte alfar. Igual que la puerta del Vado se fue ocultando con restos de alfarería, igual que la puerta de Alfonso VI, que estuvieron tapadas durante muchos siglos. Está prácticamente hasta los años 70 que se descubrió. Ahora iríamos seguidamente a repasar el tema. Ya hemos visto que Abderramán III, resumiendo, sitia la ciudad, se crea en 929 y en el Cerro del Bu, durante varios meses, consigue, en este caso por inanación, es decir, que capitule la ciudad por hambre, entra por el puente Alcántara, controla todas las revueltas, diferencias sociales que había, quejas entre mozárabes, dados cuenta que la población toledana estaba mozárabes, bereberes, árabes altalcurnios, los muladíes, que eran los cristianos que se habían convertido, los judíos. O sea, todo esto va a ser un caldo de cultivo para rebelarse y tratar de imponerse un grupo social sobre otros, pedir reivindicaciones sobre otros, ¿no? También había sirios, etcétera, un amalgama de restos de diferentes poblamientos. Como os he dicho, también es la estructura de la ciudad que tenemos hoy en día, prácticamente, desde Abderramán III. Bueno, hemos hablado de los barrios y ahora hablaremos del tema. El tema de las murallas. Todas las murallas de la ciudad tienen un carácter defensivo. Conocemos este carácter defensivo de protección de la ciudad, del núcleo urbano, con testimonios desde el año 2000 al 1600 a.C. Estamos en el 2020, pues fijaros, hace 4000 años, ¿eh? Podemos decir. El ejemplo más característico que se ajustan es el de Micenas, ¿no? Catalogado en el siglo XIII antes de Cristo, hacia 1300. Os he puesto una imagen de la Puerta de los Leones, única pieza de la muralla de puerta de acceso que sobrevive. Encontramos los sillares de diferentes tamaños, grandinteles, ciclópeos, que estaban unidos sin argamasa, es decir, la talla se sujetan por las fuerzas físicas de la forma que tienen cada sillar, que están rebajados de tal manera que encajan unos con otros. Si quitas este sillar, se caen todos, se sujetan unas con otras, ¿no? Verá que os he puesto también un mapita de dónde está Micenas, dentro o sea, donde está en Grecia, para que lo ubiquéis. Maravilloso. Justo esta puerta daba acceso a la ciudad donde se situaba el palacio. Podríamos decir como después nosotros la puerta nueva de Bisagra o de Carlos V da acceso directamente al palacio. De esto tampoco se aprende, nos hemos inventado muchas cosas. Esta es una recreación de lo que sería la ciudad de Micenas y donde vemos la puerta directamente con una rampa al palacio y cómo eran los edificios. Igual, cada apartado vemos como Toledo en época árabe, ¿eh? Diferentes restos de muralla por barrios. Cada barrio estaba delimitado a su vez y para las salidas se encontraba varias murallas. Aquí solamente se ha encontrado esta puerta de acceso, una sola puerta
es mucho más fácil de defender que varias puertas. Ya conocéis el refrán español: casa con 2 puertas difícil de guardar. Pues así la ciudad. La ciudad con 2 puertas más difícil de guardar. Si tiene más, pues más. Las ciudades etruscas, los antecesores de los romanos. También tenemos documentos que utilizaban calzadas, que es donde se van a imitar los romanos su estructura. Documentos de que eran amuralladas también para proteger. Una forma cuadrangular, un cuadrado, tipo ajedrez, con murallas alrededor, dividido en distintos barrios pero cuadrados. 2 grandes calles, el Cardo de norte a sur, norte y sur, y el Decumano, izquierda a derecha o de este a oeste, donde iba a estar el foro en este caso etrusco, pero también luego romano. Hay documentos ya os digo, de muralla con 4 puertas. En Micenas era una sola puerta, pues aquí tenemos 2 ejes fundamentales de acceso. Que se cree que este tipo de estructura defensiva se toma de los campamentos militares, que luego ya os digo que los romanos lo desarrollan. Estamos hablando ya el siglo X a.C. hasta el siglo 40, hasta el año 40 a.C. Restos de murallas etruscas, pues el que conocemos es el de Porta del Arco de Volterra, en la Toscana, maravilloso, que es una de las puertas etruscas. Veis dónde está Volterra, dentro de Italia, que se han conservado. La piedra está muy desgastada, los grandes sillares, pero se puede ver cómo están enmarcadas la clave y el arco de medio punto, que ya os digo, puertas de acceso que luego se van a utilizar los romanos también para las murallas, así como las puertas monumentales decorativas dedicadas, como los arcos de triunfo de Tito, Justiniano, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos que aquí utilizan mampuestos, ¿los veis? De piedra tosca, pero no como los mampuestos que hemos visto de los árabes, que son irregulares. Estos mampuestos son irregulares, pero tienen forma cuadrangular, están ligeramente tallados y no introducen el encintado de ladrillo. A esto lo llamaban, pues, murallas, torres y puertas de gran firmitas, de firme, y funcionalidad utilitas, de gran utilidad, de acceso, ya os digo, y de protección. Aparte, también los etruscos van a desarrollar el sistema de alcantarillado y cloacas que luego los romanos lo reutilizarán. Acordar, en las alcantarillas tenemos restos de cloacas nosotros en Toledo. Por ejemplo, en la puerta de Valmardón, ahí tenemos del sistema de cloacas de salida. Incluso restos podemos encontrar de época romana en lo que conocemos por las termas, como va para la parte de hacienda subterráneo. Incluso llega al foro romano toledano, que era la plaza del ayuntamiento, o la plaza de la catedral, donde está la catedral, el palacio episcopal y el ayuntamiento. Las ciudades tartesas, pues también tenemos restos dentro de la península ibérica de la cultura de los tartesos, aunque se pone en duda si realmente fue una cultura independiente sobre los íberos. En cualquier caso, el Museo Arqueológico Nacional también dedica un espacio a la cultura tartesa. Bueno, os he puesto un ejemplo de cómo utilizaban también murallas, aprovechando esta forma de mampuestos irregulares que se han conservado. El caso de la muralla de Cármona en Sevilla, que está catalogado a finales del siglo VIII. También tenemos en la Tejada la vieja de Escácena del Campo, en Huelva. ¿Y cómo eran estas murallas? 2 muros. Vemos aquí un muro
Como os digo, vemos una hilera de un muro y otro detrás y dentro relleno, a que se ven los dos pisos como están. Piedra sin labrar y arena entre medias. Mayor protección. Doble muralla, por decirlo así. Otro ejemplo de amurallamientos, pues los celtas, con emplazamientos elevados. Aún así, al estar en lo alto, disponían de murallas alrededor. Estos emplazamientos se conocen por castros, en lo alto de las colinas o de los cerros. Por ejemplo, aquí el Cerro del Bú, asentamientos de los carpetanos, y luego donde estuvo Abderramán, que se han encontrado restos de muralla. Aparte utilizaban también otras torres de vigilancia con constante vigilancia para evitar los acercamientos de otros pueblos y la invasión. Un ejemplo del castro que se conserva muy bien, Castro de Viladonga en Lugo. E incluso también tenemos restos de inscripciones rupestres que todavía hoy, siglo XX, está sin descifrar la simbología que tienen estos sillares, ¿no? En Monteindo. Esto en este caso está en el Concelo de Carnota, a Coruña. Por supuesto, los íberos, ya estamos hablando de los carpetanos en Toledo, pero los íberos. Restos, pues igual, en Cabeza de Alcalá, Teruel. Sí que aquí son más amplios que los celtas, son ya ciudades-estados, y se cree que había hasta 3.000 habitantes. O sea que bastante. Testimonios que tenemos: el sur de España, la península ibérica, la zona central y el este de la península, fundamentalmente. Utilizaban los opidias con fortificaciones construidas en piedra. Seguimos utilizando la piedra como firmitas para darle fuerza y mayor resistencia. Y por lo tanto utilitas, que estamos hablando de los etruscos, ¿no? Igualmente que los celtas, este tipo de ciudades van a ser en lugares elevados. Motivos: defensa y visibilidad si viene el enemigo. Defensa porque si viene el enemigo, desde lo alto, con arcos y saetas podemos derrotar al enemigo. Además, si tenemos cerca un suministro de agua tipo ríos, que normalmente, pues también nos sirve de foso para proteger. Por eso Toledo, en la parte sur, no tiene muralla. La parte norte sí, porque es el único lado, y en la parte, el resto de la ciudad, salvo el Tajo, lo que es el dominio del Tondo del Tajo, no necesita ya muralla, porque está realmente ese gran foso que es el río. Aparte, no solamente tenía la gran ciudad, sino en otro cerro ocupaban atalayas, pequeños núcleos. El ejemplo que tenemos aquí del Puntal de Slops de Valencia, con su torre vigía y la población que estaba encargada de observar, de controlar militarmente que nadie pase, como primera defensa, antes de llegar a la ciudad con doble muralla. Recreaciones de murallas ibéricas, tenemos el ejemplo del yacimiento de Tejada de la Vieja, en Huelva, en el municipio de Escacena del Campo, que es una recreación habitada entre los siglos 8 y el cuarto antes de Cristo. Vemos cómo era. Es increíble porque tenía doble foso. Es interesante. Las puertas eran de 2 hojas abatientes de madera forradas por hierro y se construían en codo. Y además, como la puerta de Alfonso VI, que estamos estudiando, estaban flanqueadas por con dos torres de carácter defensiva. Esta es la recreación de cómo sería, ¿no? Los fosos que permitían perimetrales con una función de dificultar la aproximación de los enemigos. O si accedes, tienes un foso, y si superas ese, otro, ¿no? Y además excavación de túneles por debajo. Las medidas que se han constatado en el yacimiento: 5 metros de profundidad y 13 metros de anchura, como para pasar los fosos.
totalmente funcional y defensiva. Resumiendo, las ciudades, también los fenicios, griegos y púnicos, por supuesto, grandes comerciantes, van a proteger sus ciudades. Se van a crear cerca de la costa. Tenemos ejemplos como la actual Cádiz, antiguamente Gadir, o Emporio, que sería Ampurias, actual, ¿no? Se perseguía la defensa fácil. Por medio del mar también, acceso sencillo a los barcos, que era la vía fundamental de comercializar Occidente con Oriente. Por eso vamos a tener toda la costa del Mediterráneo, ¿no? Con pequeñas ciudades y colonias que se asentaban. También no solamente buscaban lugares con playa y con río para poder comercializar, sino también proporcionarle agua dulce y refugio. Por ello ya utilizaban también las colinas cercanas como medida defensiva. Tenemos documentos de esta época, sobre todo del historiador Velleio Paterculo, que es del año 19 a.C. hasta el 31 después de Cristo, que nos habla como la primera colonia constatada en la península ibérica, en Al-Ándalus, es de Gadir, Cádiz, que nada más después de 80 años de la caída de Troya, pues se fundaría, incluso antes que la fundación de Roma. Este es un ejemplo de Gadir, como sería en el año 753 antes de Cristo. Los romanos, ya os digo que los romanos utilizan una estructura etrusca. Se basan, van a ser los herederos, la mejoran, por supuesto, y va a dotar a la ciudad, pues, el foro romano de Toledano, yo os digo, la plaza de ayuntamiento, con termas para los baños públicos, puentes de acceso, también murallas, puertas de acceso. Por eso la muralla romana toledana fundamentalmente está en la parte este, lo que es el puente Alcántara, que es el nombre, Alcántara ya sabéis, que es el nombre que significa puente, que lo denominan así los árabes, ¿no? Lo que estamos hablando, no perdéis de vista que estamos hablando del siglo X, la puerta de Alfonso VI. Bueno, parte restos de la muralla romana que tenemos en Toledo, pues es la puerta de 12 cantos y la puerta de Alcántara. Y luego reutilizados restos, por eso no tenemos edificios completos romanos, por el resto de las murallas. Primero visigodos y después los árabes. Bueno, ejemplos de ciudades romanas amuralladas con el Cardum y el Decumano, ese eje central que hemos dicho. Si queréis ver una ciudad romana, también un ejemplo, un testimonio actual es Mérida, ¿no? La Emérita Augusta, cada vez más romana, con su circo, con su teatro, anfiteatro, sus foros, distintos foros, en fin. Ejemplos que tenemos: Córdoba, Córdoba, del 46 a.C., Tarragona, Tarraco, 45 a.C., como ejemplos que os he puesto de ciudades. Luego, los accesos. Pues aquí tenemos el arco de Séptimo Severo, ya es del siglo III, el año 203 después de Cristo, que se conserva en el extremo noroeste del foro romano, al pie de la colina capitolina. Tenemos este arco dedicado al emperador Séptimo Severo. En Toledo, cuando llega de Ramán, restos que teníamos de muralla de la Toletum Visigotorum, Santa María de Alfisén, que ya hemos dicho que es la parte de la ronda de Juanelo, que entramos hacia el puente nuevo de Alcántara, hacia la senda. Ahí había principales restos también visigodos de la iglesia mozárabe de Santa María de Alfisén, antes de construirse el convento carmelitas. Si vais de paseo hacia la senda por esa zona y miráis hacia arriba, hay una dedicatoria a San Juan de la Cruz, de la mística castellana del siglo XVI, que habla de la noche oscura. O sea, muy importante. Ahí es donde estaba Santa María de Alfisén. Santa Leocadia,
Conocemos Santa Leocadia por la basílica, es decir, lo que hoy conocemos por la iglesia, la ermita del Cristo de la Vega, no la iglesia de Santa Leocadia de dentro. ¿De acuerdo? Esta era realmente visigoda. Santa Cruz. La iglesia de Santa Cruz no es el Museo de Santa Cruz que conocemos hoy. Nos estamos refiriendo a la iglesia anterior a la mezquita del Cristo de la Luz. Ermita del Cristo de la Luz o sinagoga del Cristo de la Luz. O sea, Santa Cruz era lo de la leyenda de Alfonso VI, que llega y se encuentra luciendo, ya sabéis todos, el caballo se detiene con el Cid, ahí tenemos un adoquín y encuentran un Cristo con una lamparita, y a partir de entonces pasará a ser de Cristo de la Luz por la lamparita. Al cristianizarse con la orden de San Juan, ya hablamos en el siglo XII como iglesia, lo que era la antigua mezquita del siglo X. Vale. Otros tramos más, puesto el paso del Miradero hasta la Puerta del Cambrón, es decir, este y norte de la ciudad. Ahí había reformas, como os digo, de Sisebuto, que por cierto recuerdo que el paseo Sisebuto se encuentra enfrente del paseo Merchán, que no es la Vega Chica, sino ese paseo que tenemos una estatua dedicada al gran rey visigodo Sisebuto. Al final, yendo hacia, si salimos de la ciudad, yendo hacia la calle Madrid, o sea, la carretera que va hacia Madrid, hacia Tavera, antes de esa rotonda, pues está la estatua. También nos incluiría la Puerta de Valmardón, la zona conventual de la Orden del Carmen, Santo Domingo el Real, que conocemos ahora, donde están también las Comendadoras de Santiago, y bueno, y San Ginés, El Salvador y San Andrés. Todo eso son restos con que se va a encontrar, se han encontrado con la reforma que está utilizando también en época de Abderramán III. Bueno, iríamos a lo que es la ciudad, lo que es el lugar. Una vez que hemos dicho todas estas reformas que está haciendo Abderramán III en el siglo X. Bueno, os he puesto una imagen vista aérea para que realmente veamos cómo es la puerta de acceso a la muralla, cómo está constituida, que hace esquina, recodo, con el carácter defensivo. Tenemos una torre y otra torre a los flancos de la puerta. Esta es la entrada desde el punto de vista que, como todos sabéis, estuvo tapiada y que luego se restauró a partir de los años 70. Vemos el acceso visto en la parte sur-este, visto desde, ya os digo, desde la salida de la ciudad. Aquí tenemos la escultura como referencia de Chillida. El acceso, la puerta, que es más sencilla, es más interesante, la puerta que vemos en la fachada norte, ¿no? Y aquí vemos también, como os digo, la estructura que tiene, forma de ángulo, totalmente con carácter defensivo. Las dimensiones, vamos a identificar un poco el análisis. Todo esto estamos basándonos en un libro fantástico que, a pesar de los años, fijaros, de 1987, que ha transcurrido 43 años, podemos decir que sigue totalmente vigente. Toledo Islámico, un libro que fue publicado por la antigua Caja de Toledo, desaparecida, Caja de Castilla-La Mancha, ahora Liberban, etcétera, etcétera, por la historiadora Clara Delgado Valera, que ya murió también. Bueno, mide 8 metros con 21 centímetros por 9,37 metros, flanqueada, como os he dicho, por dos torres, una, la de la izquierda, según la vemos desde el punto de vista del norte, de 2,55 metros. Daros cuenta que la altura en la que estamos viendo viene como bajada por 0,90 metros de ancho, de grosor. La otra son 2,65, un poquito más baja, más alta. Lo que pasa que da la sensación de que está más baja, lo vemos aquí, por la propia inclinación de la calle hacia el norte.
de 0,92 de grosor. Y además aquí lo vemos también muy bien, por eso lo he puesto, cómo comunica las dos torres con la azotea de la propia puerta, el carácter defensivo. A la azotea, el camino o adarve que va a la otra azotea, y luego están las almenas. Se abre un vano con un arco de herradura. Este arco de herradura, este es el vano, ¿vale?, de 2,5 metros de diámetro. Es decir, que el arco, iríamos de aquí, prácticamente se puede decir que donde comienza este dintel, que no se sabe, que está descontextualizado. El arco, esto, de aquí a ahí, 2,5 metros. Bueno, mejor dicho, el diámetro, que sería todo esto. El radio sería la mitad de 2,50 es 1,25, ¿de acuerdo? 1,25 m, de ahí el radio. Diámetro la mitad. La altura de todo, desde aquí hasta abajo, de 5,40 metros. El alfiz que remarca de aquí hasta arriba todo el arco, como hemos visto antes, sería 6,58 metros. Materiales. Junto al aparejo de la irregular de mampostería y ladrillo, pues los sillares de granito, ya os he dicho, reutilizados. Una dovela caliza distintiva con restos de relieves vegetales de origen visigodo, para que veamos el carácter de los árabes, que realmente reciclaban, en este caso edificios anteriores en desuso, lo desmantelaban para construir los nuevos edificios en uso, que los solemos utilizar ahora. Este dintel, que no entendemos la función que tenía, pero es único y le da mayor singularidad a lo que es a la puerta, el acceso a la puerta. Iríamos a identificar el contexto histórico, las fases de la expansión musulmana. Brevemente, tenemos, bueno, desde que se funda el Islam, Mahoma en el 622 es el calendario, ya lo hemos hablado otras veces. Luego se va formando el califato ortodoxo del siglo VII, del 632 al 61. El califato omeya, que esto nos interesa porque la capital es Damasco, y es con la expansión. Durante este periodo el califato omeya es cuando llega a la tercera fase a conquistar la península ibérica. Recordar que llegan a Toledo la batalla de Guadalete o Barbate, que tenemos en el 711. Y el califato abasí se traslada la capital de Damasco a Bagdad, y luego va a terminar ya hasta el siglo XIII, desde el 750 hasta el siglo XIII, en cuanto al contexto de la expansión musulmana y el imperio árabe, ¿de acuerdo? Una disgregación territorial, que serán los reinos de Taifa y la separación. Aquí tenemos también recordar el reino de Taifa en el siglo XI, independiente. Durante el reinado de Al-Ándalus, tenemos una primera etapa, que ya os digo que es un emirato dependiente de los omeyas, y aquí tenemos los años, hasta mediados del siglo VIII. Después pasa a ser emirato independiente, emir, y con independencia de el califato, porque ya se había hecho el traslado, mirarlo otra vez, abasí. Pues un omeya se va a instalar en Córdoba, y va a instalar, que va a ser Abderramán, va a instalarse y se va a hacer abasida, o sea, se va a ser independiente del califato abasida, pero va a ser omeya. Se dice que se le ayudó desde la península para que llegara, con lo cual luego se fundará el califato ya en tiempos de Abderramán. Recordad que a partir de 912 sube al trono, y en el 929, o sea, prácticamente
en, en 17 años se hace fuerte y ya funda el califato, que ya no es, ni es mayor, no sigue un emir como un gobernador, sino que ya es un califa de su propio reino y la mayor extensión del territorio, lo que sería el califato dentro de Toledo, que lo vamos a ver, ¿no? Después, a su muerte, sobre todo aquí os he puesto lo interesante, que conozcamos esto. Bueno, Abderramán III hereda a Alaquén o Alacán II, después su hijo, nieto de Abderramán, Gisán II, que es la mezquita de Córdoba todo este periodo, y después de aquí, ¿qué ocurre? Pues será, no tiene sucesión, un pariente de la línea colateral de Abad al-Jabar, que era también hijo de Abderramán, un tataranieto Abderramán V. No, perdón, Muhammad II. Después, cuando no tenía el carácter que Abderramán III ni los reyes, sus sucesores, sus hijos y su nieto, le va a suceder Sulemán, que era otro hijo del hermano, o sea, para que no sea de la misma familia. Después de este, pues como veis aquí las fechas, va a ser Abderramán IV en el 1018. Luego tenemos aquí otra vez al-Rahman V, fijaros. Después va a ser Muhammad III, Gisán. Bueno, en fin, que me refiero que el emirato, cuando se hace califato con Abderramán III, van a suceder diferentes reyes. Importante, Abderramán III, no hace falta que os aprendáis. Si queréis estos, Alaquén y Gisán II, es interesante para entender la mezquita de Córdoba, que es una maravilla, patrimonio de la humanidad. Bueno, como ya hemos repasado, el emirato dependiente de Damasco, de esta etapa, indicar capitalidad en Córdoba, e inicia realmente lo que conocemos por la reconquista con la batalla de Covadonga y Pelayo, en 722. Como Abul Abbas, importante, cambia, por eso Abbas, Abbasida, de la familia Omeya, del califato de Omeya, arrasando, destruyéndoles, salvo un familiar, el abuelo de Abderramán, que se llama tercero, que era Abderramán, y crea la nueva dinastía abbasida, de Abul Abbas, de bien, y traslada la capitalidad. Aparecerá en Al-Ándalus, estamos hablando de Al-Ándalus, el emirato independiente de Córdoba, ya os digo, con Abderramán, con ayuda de sirios, yemeníes y bereberes, que estaban descontentos por el reparto que se habían hecho de las conquistas de Al-Ándalus, entre otras cosas, ¿no? Este periodo se va a caracterizar de aceifas contra los reinos cristianos, incursiones hacia el norte, grandes batallas, hasta que ya os digo, se educa en la estrategia militar Abderramán III de su abuelo. No tiene este gran periodo, la contención de rebeliones como la toledana, Mérida, Zaragoza, etc. Los muladíes, que eran provocadas por intereses económicos, fundamentalmente por el pago de impuestos, por muladíes, que eran cristianos convertidos a musulmanes, que reclamaban el mismo trato porque ya eran hijos de Alá, reconvertidos, que los propios musulmanes, pero se les distinguían por muladíes. Los mozárabes, que también se quejaban de los grandes costes que les suponía el mantener los cultos, ¿no? Y las reyertas que tenían entre unos y otros. Gran presión fiscal. El califato de Córdoba, sobre todo, que me interesa, es Abderramán III. Prácticamente pasa a ser un califa con poder político supremo, a nivel político, religioso y militar, todo. Consolida la política, el apogeo económico y cultural hasta Alaquén II. Ya a partir de el siglo XI, en el 1009, comienza un periodo de guerra civil entre los propios
como hemos visto anteriormente en ese esquema, los propios musulmanes para acceder al poder. Y va a haber constantes sus cambios de califas, hasta que ya va menguando el reino de Córdoba, el califato de Córdoba en reino de Córdoba y pasando a ser ya distintos reinos de la península del Andaluz, ¿no? Que es aquí el esplendor, por otro lado, de Toledo, dentro del reino de Taifa. La organización política: califa, máximo representante, político, religioso, económico, todo. El visir, como el delegado, el primer ministro. El emir, que es el gobernador, tiene también funciones políticas, militares y religiosas. El cadi, que es el juez, y el diwan, muy importante, el tesorero real, para patrocinar en este periodo de guerras las conquistas y los recursos y otros medios para el ejército. La organización social, características, ¿no? Tenemos primeros la aristocracia social va a ser de los conquistadores árabes, los musulmanes de Arabia, oriundos de Arabia, por eso son los árabes, ¿no? Que se consideraban las jasas o jasas. Se van a repartir, claro, las mejores tierras centrales más apropiadas, los cargos políticos y los altos cargos. Esto va a hacer que los bereberes, que también ayudan las poblaciones y los sirios del norte a la conquista y la expansión del Islam, de los árabes, se revuelvan y ocasionen también quejas para acceder a los cargos políticos y administrativos más elevados. Y la masa popular, como se digo, que es lo que conoce Amma, que serían los muladíes, los mozárabes, los judíos, los esclavos, todos los demás, que van a pagar impuestos dependiendo de las categorías. Sí, porque los cristianos viejos, los visigodos, que son los mozárabes, son los cristianos que permanecen en territorio donde es dominado bajo el poder político religioso de los árabes, mozárabes, ¿vale? Estos van a pagar también sus impuestos para mantener el culto, agravados. Menos impuestos que los mozárabes, pues van a ser, como os digo, los muladíes. Por eso se convierten, por interés, eran conversos hispano-visigodos a musulmanes, que no solamente hay de musulmanes a cristianos, que serían los moriscos, sino al caso contrario. Iríamos brevemente al arte, desarrollo, durante el siglo VIII, desde 711 hasta 1492. Se caracterizan fundamentalmente por el sincretismo, es decir, absorben culturas por las que van imponiendo, locales, romanos, visigodos, y orientales, elementos que traen bizantinos, omeyas, abasíes del sur. Todo se mezcla, todo les viene bien y lo reutilizan. Adopción y transformación del arco de herradura visigodo en un nuevo mar cerrado. Aquí tenemos el visigodo, arco de medio punto, se prolonga un tercio. Ahora, con los árabes van a prolongar 2 tercios. Por eso es mar cerrado. El dobelaje es lo mismo. Otra característica, aparte del arco de herradura, el alfiz. Tenemos 2 tipos de alfiz. El que sale del salmer, que remarca lo que es el arco, normalmente de ladrillo o también con yesería remarcado. Y luego el del suelo. El del suelo hasta abajo. Que luego heredaremos los cristianos, que son las grandes portadas que vemos en el siglo XVI con la decoración, ¿no? Las características generales de la arquitectura abundan de decoración interior, sobre todo el tema caligráfico, metal, o sea, vegetal también, y geométricos. De aquí nos viene por los damasquinados,
y todas estas yeserías vegetales, caligrafía islámicas, letras cúficas de decoración y también de temas, ya digo, de hojas, ¿no? Uso de materiales pobres, pero qué riqueza decorativa, ¿no? El yeso, el ladrillo, recubrimientos de materiales, con azulejos, la cerámica, la madera, fijaros los artesonados, ¿no? Los alfarjes, los suelos que luego heredamos en el arte mudéjar, gran variedad de arcos, de medio punto, peraltado, lobulados, de herradura, etc. Ojivales, las columnas son más esbeltas que los visigodos, las cubiertas a dos aguas, bóvedas y cúpulas también variadas, de mocárabes, que son estas especie de estas latitas que caen, mejor ejemplo en Granada, Nazarí, las cubiertas, bóvedas de crucería, también durante la época califal cordobesa, la gallonada, que parece como si fuera media naranja, etcétera, etcétera. De arcos, bueno, se he puesto distintos modelos. El tumido se caracteriza sobre todo por ser un arco de herradura, pero ojival, cerrado. Y tumido normalmente es sin vano. Luego el emiral cordobés, que hay también diferencia en la disposición del dovelaje. Aunque hay la prolongada edición de 2/3 para formar lo que es la herradura, las dovelas van a media altura, a radiales. Aquí en el cordobés es califal, cambia. Incluso, es decir, Abderramán III, que estamos hablando. El dovelaje va desde abajo, desde los 2/3. Vemos la disposición, que es lo que tenemos, por ejemplo, en la mezquita del Cristo de la Luz. Otros polilobulados son arcos, varios arcos. Siempre acaba en el eje central la clave, que es un arco, por eso individual. Trilobulados, pentalobulados, cuando son 3, cuando son 5. Os he puesto aquí cómo se forman a partir tres lóbulos de 3 circunferencias. Entrecruzados pueden ser de herradura, las claves van cabalgando sobre la otra clave. En este caso son polilobulados y arriba de herradura mezcla. De medio punto, heredero de las arquitecturas anteriores, sobre todo romano. Más allá del medio punto vemos el radio, también 1/3 los peraltados. Geminados cuando son dobles. Sobre todo se utiliza este tipo en ventanas. Aparte, angrelados, el intrados con arcos lobulados, pequeños arquitos en el intrados del arco, el de medio punto. El festoneado son arcos también apuntados en un arco apuntado. Y luego tenemos dentivo, que esto es muy interesante porque del salmer, del capitel de abajo, esto lo vemos el ejemplo en la mezquita de Córdoba. El segundo arco que se eleva gracias a la segunda columnata y luego el arco. Una maravilla. ¿Cómo era Toledo? Los distintos barrios. Pues ya hemos estado hablando un poco. Entonces, con este ejemplo, lo de la Alcazaba, lo que estaba en época de Abderramán, la puerta Val Yahud, la antigua puerta de los judíos, puerta San Martín, después ya cambiada con la puerta del Cambrón por las Cambroneras, etcétera, etcétera. Este barrio, Val Mardún, de ahí viene la puerta Val Sacra, la puerta del Vado, que os hemos dicho, puerta de Almojafad o Mojadat, en fin, la de la Alcántara, que hemos visto antes, la de 12 cántaros, etcétera. La puerta de Badabrín, la puerta del Hierro, Val Hadid, acceso a la muralla, etcétera, etcétera. Recordar que la invasión musulmana no estamos todavía seguros si fue en diciembre del 711 o en enero del 712 a la ciudad. Sí que sabemos que es Tariq, esto es por la égida, el cambio, la transcripción del calendario árabe de 622 en adelante al nuestro. ¿Quién era? Primero, vamos a tener un periodo inestable, de revueltas, lógico, llegan a la ciudad, asientan la ciudad, conquistan la ciudad, arrasan rápidamente, que llegan hasta el norte de la península, y va a depender primero en Damasco, ¿no? Por los, como hemos dicho antes, por los omeyas. Y se reparte, ¿no? Son guerreros,
Ya hemos dicho el segundo periodo emirato independiente, que es con Abderramán I, el abuelo de Abderramán III, que llega a la península y funda un emirato independiente de los abasíes. La siguiente. No obstante, va a haber periodos de paz, pero se va a ver también turbada por motines y revueltas. ¿Quiénes? Pues los de siempre: mozárabes y muladíes. Del califato de Córdoba recordamos lo de Abderramán III, como sitio la ciudad. Vemos aquí los restos que se encontró el consorcio en la última excavación del yacimiento del Cerro del Bú que se pudo visitar, que han encontrado restos incluso de murallas, que debió estar mucho tiempo. Una vez que conquistó la ciudad, transformó, quedó a cargo del valí López Ben Musa, un dato que sí que se conoce. Como reino de Taifa, mientras se está desgregando, fijaros, el califato de Córdoba en el siglo XI, ¿cómo queda? En cambio, el reino de Taifa toledano se va expandiendo. Tenemos Guadalajara, Toledo, actuales provincias, Madrid, Ciudad Real y Cuenca. Desde Alzafir al Cádiz, que es aquí cuando conquista Alfonso VI la ciudad. La mal llamada conquista, sino sitia la ciudad y hace de la ciudad y pasa al dominio cristiano. En mayo. Bueno, Al-Mamud es el mayor periodo, el rey de extensión del territorio del reino de Taifa independiente de Toledo. Recordar Santa Fe, Galiana, todo este periodo. Iríamos a identificar, si estuviéramos en clase presencial, los datos, ¿no? La técnica que utiliza, pues una técnica arquitectónica común a la costumbre de los musulmanes, de los árabes, que era aprovechar los recursos más cercanos que tenían. En este caso, edificios anteriores en desuso para construir los nuevos edificios. ¿Qué tenemos? Sillares romanos, sillares visigodos, relieves visigodos, etc. Y también recursos cercanos como era la almagra, la sagra, el almagre, el caín, que es la tierra, el barro rojizo, que tenemos toda la sagra poblada en la ciudad como testimonio de lo que se llaman las cerámicas, con torres cerámicas donde se hacía el ladrillo para construir. La estructura es una estructura defensiva, en codo, bien protegida a los flancos, con como hemos dicho antes, con las dos torres. La azotea y el pasillo, la darba interior, para llegar, por un lado, diversificarse las fuerzas militares hacia una torre o la otra. Plantas, alzados y fachadas. La más interesante, ya hemos dicho que la fachada norte, los alzados 3 plantas, y luego teníamos en la planta norte, en la fachada norte, el postigo de acceso para el alcaide, ¿no? Creatividad e innovación, exactamente. Es creativa sobre todo por ese dintel que separa. Fijaros, por este dintel, en recodo, está la puerta del postigo que accede el alcaide en la estancia donde están las saetas aquí escondidas, etcétera, etcétera. En fin, proceso que cayó en desuso y fue tapiada en el siglo XVI, tras la construcción, como os he dicho antes, por por Carlos V, la nueva puerta de bisagra. También mira la sagra a Covarrubias para que pudiera acceder desde Madrid y subir al Alcázar con carácter más en honor al emperador, como se merecía para la ciudad imperial. Gracias a eso conservamos esta tapio, sobre todo como almudar, para echar restos alfareros. El marqués de Fuensanta de La Palma consigue apoyos necesarios para que se restaure en 1905, que se iniciará y va a estar dirigida en principio por el artista Ricardo Arredondo, muy conocedor de la historia toledana y pintor de paisajes toledanos y pasajes arquitectónicos, reivindicando este tipo de arquitectura musulmana. Pero a pesar de todo esto, hay que esperar a los años 70 para aislar totalmente la puerta tal y como la conocemos. En cualquier caso,
en este caso se conserva, la conservamos gracias a alguna manera de que fue tapiada. En conclusión, espero que os haya gustado y ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo a través del WhatsApp, llamarme en horario de clase para cualquier duda. Muchas gracias y hasta la semana que viene.